Hola a todos. En este vídeo de las antisicilianas vamos a ver la jugada F4. ¿Cuál es la idea de F4? Simplemente controlar el punto E5 e intentar desarrollar de una forma bastante armónica con caballo F3, G3, alfil G2 o a veces caballo F3, alfil C4. Es una forma muy agresiva de jugar y si jugamos de forma muy tranquila, las blancas consiguen una posición muy aceptable. Por ello, voy a mostraros una forma muy concreta de jugar, como haré en casi todas las variantes de las antisicilianas. Mi idea aquí es que juguemos D5. Vamos a disputar el centro inmediatamente. Contra esto, las blancas tienen tres opciones. Una es defender el peón con D3, lo cual no se considera excesivamente bueno, ya que simplemente el final con D por E4, D por E4, dama por D1, rey por D1, caballo C6, las negras están muy bien. Aquí no habría que saber mucho más. Entonces, normalmente, en esta posición nos encontramos con la jugada de por D5, que es nuestra línea principal. Pero primero veamos otra variante, que es alfil B5 jaque, que es la misma idea con D3, pero primero cambiando el alfil. Esta se podría considerar la variante Larsen, ya que es el único jugador de alto nivel que la ha empleado. Nosotros aquí cambiaremos el alfil por D7, dama por D7, D3, porque E por D5 os transpondría otra línea que veremos luego, aunque bueno, simplemente después de dama por D5 o incluso caballo F6, las negras están muy bien. De hecho, caballo F6 es la que tendría más relación con nuestra línea principal. Entonces, vamos por D7, D3. Aquí la mejor me parece comer en E4. Como variante alternativa, os diré que el negro puede jugar con E6, caballo F3, y ahora muy importante, jugar con alfil D6. La idea es poner el caballo en E7 y el caballo en C6 y enrocarse. De tal forma que estaremos preparados contra E5 y podremos colocar el alfil en C7. Una línea ilustrativa sería enroque corto, caballo E7, alfil E3, caballo B6 simplemente. Y si ahora el blanco juega E5, pensando que haremos alfil C7 con idea de alfil por C5, aquí nosotros tenemos un pequeño truco, que es caballo F5. Y luego jugaríamos alfil E7 con una posición de lo más razonable. Es como una francesa, pero nos hemos quitado el alfil malo dentro de la cadena. Esto es para los jugadores que les guste un poco más una posición con más piezas, un poco más complejo, pero para aquellos que quieran simplificar la posición, les recomiendo simplemente comer en E4, comer, rey por, caballo C6, caballo F3, y ahora hay muchas formas de jugar. Una forma simplemente es hacer torre D8, alfil D2, E6 y luego caballo F6 y al final está igualado. No hay ningún problema para las negras. Esto sería alfil B5. Otra opción después de D5 sería E5, la cual sería dudosa porque el negro simplemente consigue la disposición ideal de las piezas, que es caballo en C6, caballo en H6, alfil de C8 fuera de la cadena de peones y luego jugar E6, alfil E7. Por ejemplo, podría seguir caballo H6, caballo F3, caballo C6, D3, alfil G4, alfil E2, E6 y luego alfil E7, enroque y todas las piezas están en su casilla ideal. Así que las negras estarían incluso mejor. Entonces pasemos a la variante principal, que sería E por D5. Después de por D5 es importante jugar caballo F6, ya que si jugamos dama por D5 directamente, después de caballo C3 nos ganaría muchos tiempos a nuestra dama, y eso no nos interesa. Así que jugaremos en plan gambito. Buscaremos caballo F6. Esto es lo que está mejor considerado, e incluso grandes jugadores como Kasparov han jugado de esta forma. Y aquí las blancas tienen como variante principal jugar alfil B5 para cambiar los alfiles de blancas. ¿Cuál es el problema si hacen C4? Que simplemente el negro juega E6, D por E6, alfil por E6, y después jugarán caballo C6, alfil E7 en roque corto, o incluso el alfil en D6, con una posición muy cómoda. Y el alfil de F1 no encuentra lugar en esta posición. Por eso las blancas no juegan de esta forma. Otra opción es dar el peón en D5, pero si jugamos el peón en D5, por ejemplo, después de caballo F3, caballo por D5, alfil C4, E6 importante. Vi que algunas partidas en la base de datos jugaban con G6 y no me ha gustado mucho. Simplemente jugar E6 y luego jugamos
enroque alfil E7, D3, caballo C6 y nos enrocamos. Llega un momento B6, alfil B7. La posición es súper cómoda. El peón de F4 no hace nada en esa casilla. Mucho mejor tenerlo en F2. Y alguna otra opción sería, bueno, caballo C3, pero comeríamos en D5, alfil B5, alfil D7. Después de alfil por nada por tendremos una posición excelente. Así que la línea principal es alfil B5. Y aquí, tras mucho analizar, consideré que alfil D7 es la mejor jugada. Muchos jugadores hoy en día hacen caballo BD7 y se llegan a posiciones muy interesantes, con C4 A6, alfil por D7, alfil por D7, caballo F3, E6, D por, alfil por D3. Y tenemos peón de menos, pero tenemos la pareja de alfiles. Pero por alguna razón me gustó más no tener la pareja de alfiles, ya que en esta estructura, con los peones en C4 y D3, me ha parecido más conveniente tener un caballo en C6, que controle esta cadena de peones. Lo veremos ahora en la siguiente variante. Entonces jugamos alfil D7, y las blancas deben comer, y ahora la única que tiene sentido es D5, porque si hacen caballo F3, simplemente comeríamos el peón. Solo hay un pequeño truco que es caballo E5, con idea de luego activarse con dama F3, dama E2, y aquí tenemos que recordar muy bien que la jugada precisa es dama E6, para que el caballo de D5 esté defendido, y después de enroque corto, caballo C6, las negras estarían muy bien. Solo esto habría que recordar, dama E6 es una jugada muy importante. Y después de C4, ahora viene E6, y se parece mucho a la línea anterior, pero con la diferencia de que tenemos caballo en vez de un alfil. Ahora, las blancas deben intentar quedarse con peón de más, ya que si no, estratégicamente estarían peor, debido al peón de F4. Por ejemplo, si caballo F3, E por D5, caballo E5, y ahora no dama E6, la más precisa me parece dama C7. De esas formas luego podemos jugar alfil D6 y caballo C6. Una línea ilustrativa sería enroque corto, alfil D6, caballo C3, enroque corto, caballo B5, dama B6. Y no nos preocupa que nos coman el alfil, ya que caballo por dama por, luego haríamos caballo D7, cambiaremos el caballo y tenemos todo en el centro, por lo que nuestra posición sería un poquito más cómoda. Por ello, la línea principal sigue con dama E2. De esta forma, las blancas aseguran tener un peón de más. Y entonces aquí, muy importante, jugar alfil D6. Y ahora nuestra idea es muy sencilla. Nos enrocamos, luego dejamos que nos coman E6, sacamos el caballo en C6 y la torre E8. Y jugamos con la máxima actividad. No hay que saber nada especial, simplemente las jugadas vienen muy fácil. Todas las piezas se colocan en las mejores casillas. La línea principal que tengo es D3. F5 es una idea para quedarse con dos peones de más. El problema es que las blancas descuidan mucho su desarrollo y las negras se quedarán con ventaja. Por ejemplo, enroque, F por E6, F por E6, D por E6. Si nos comen con dama, es curioso, porque dama por E6, D por E6, caballo C6, tenemos dos peones de menos, pero la posición es casi ganadora, porque tenemos muchas amenazas. Una es torre A8, otra caballo B4, aprovechando las debilidades del flanco de dama. La posición es extremadamente difícil para las blancas. Por ello hacen D por E6 y ahora dama E7. Y como os decía, caballo C6, torre A8, nuestra idea. Entonces la variante sigue que F3, caballo C6, D3, torre A8, enroque corto. Y ahora no comemos en E6, sino que tenemos algo más incisivo todavía, que es caballo G4. Y después haremos caballo E5, nos comeremos el peón de 6 y tendremos todas las piezas desarrolladas y tenemos una compensación más que suficiente por el peón. Diría que las negras están mejor. Por ello F5 nos hace tanto y la línea principal sigue con D3. Entonces, enroque corto, D por E6, F por E6, caballo F3. Y ahora el plan que os decía antes. Caballo C6, enroque corto y torre 8. Con idea de E5. Muy sencillo. Incluso diría que no hay una estrategia demasiado compleja, simplemente las piezas van a sus casillas más naturales. F3, E5. Y ahora las blancas tienen diferentes opciones. La mejor es F5, para evitar que el juego se abra demasiado. En caso de F por E5, caballo por E5. Y caballo por alfil por, amenaza alfil H2, caballo G4, alfil D4. La posición es muy difícil. Y entonces la mejor jugada es F5, ya que las negras tienen varias opciones. La que me gustó un poquito más al final es caballo D4. La dama se mueve
y caballo por F5. Y en un momento buscaré 4, el peón de D3 es débil. Por ejemplo, si alfil G5, KH5, me gustó. En un momento podemos jugar con caballo F4. Y en realidad tenemos el peón de 5 aislado, pero el peón de D3 es mucho más importante que sea aislado. Es mucho más débil. Y me gustan un poquito más los chances de las negras, aunque no es una ventaja demasiado grande. La otra opción estaba por F5, que la hizo Kasparov, pero incluso perdió una partida contra Short esta posición, porque después de alfil G5, las negras deben jugar E4, y la posición se simplifica demasiado. Después de D por E4, caballo por E4, torre 1, caballo F6. Está más o menos igualado, pero me gusta más, como os decía antes, esta idea con caballo D4 y caballo por F5. Y alfil G5, caballo H5. Pues nada más, este es el vídeo de F4, espero que os haya gustado y recordad, F4, D5, juego muy concreto para evitar que las blancas consigan su esquema.